Volvemos a nuestros lugares porque terminando la semana pasada conocimos que se da el veredicto primero, todavía no tenemos la sentencia, pero sí el veredicto del segundo juicio al que fue sometido Martín Pradenas. Hay que recordar que ya habíamos expuesto acá en nuestro programa que se había vuelto a hacer un juicio, ¿no es cierto? Se había acudido a cierta triquiñuela, por decirlo judicial, y bueno, Martín Pradenas vuelve a enfrentar entonces estos 7 delitos sexuales y finalmente el veredicto es en contra del acusado. Queremos hacer un pequeño contexto con una nota de nuestro canal 24 Horas y seguimos con esta conversación. Me siento sucia. Le dije el otro día, weón, le dije, weón, me dio lástima. Yo no quería, no. Pensó que nadie le iba a creer, que pondrían en duda su verdad. Se sentía sucia, avergonzada, simplemente no pudo más. Su muerte expuso el primer caso, pero no era la única. Luego, otras 5 mujeres dijeron haber vivido lo mismo. Agresiones sexuales con un nombre en común, Martín Pradenas, y a quien el tribunal nuevamente declaró culpable. La convicción de que en esos delitos reiterados el justiciable tuvo una participación inmediata y directa, quedando desvirtuada la presunción de inocencia que lo amparaba al inicio del debate, se procederá a condenar a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Liber. Por segunda vez, cada uno de los abusos y violaciones denunciadas fueron acreditadas, estableciendo su responsabilidad en calidad de autor. Porque no es un solo delito, son 7 delitos, por lo tanto cada una de las víctimas, y tanto mi hija también que ya no está, necesita justicia. Casi 4 años han pasado desde que Antonia ya no está, pero fue finalmente su testimonio una luz para muchas que por años callaron. Bueno, mi hija Antonia ha sido la luz en realidad de muchas mujeres en poder hablar, en poder sacarse en realidad esta vergüenza y esta culpa, porque las víctimas nunca son las culpables. Fue Antonia quien sin saberlo abrió el camino hacia la búsqueda de justicia. Todas lo dijeron, los hechos sí ocurrieron y una larga investigación lo estableció. Si la conducta de él ha sido de no respeto hacia la mujer, él no ha cumplido con lo que le impone la norma. Por tanto, no puede tener una conducta que se estime irreprochable. Exige penas ejemplares, por lo tanto entendemos que una pena de 20 años no resulta ejemplar al cúmulo de delitos sexuales que ha cometido esta persona. Extensa espera con un primer juicio anulado no por el fondo, sino por el error de un magistrado. Un proceso difícil que todavía no sana, pero que marca un precedente. Bastante ilusionadas con esta sentencia porque eso podría significar también una pena y que sea realmente ejemplificadora para este tipo de delitos. Que son muchas las víctimas en Chile de delitos sexuales que buscan justicia, son más de 10.000 denuncias al año y a ellas queremos decirles que no pierdan la esperanza, que denuncien. Las mujeres de Chile esperan que a futuro no se dude de su palabra al momento de recibir una denuncia, que no se les niegue el derecho a denunciar y a poder entablar una investigación o un proceso judicial. No mintieron, fueron 6 las jóvenes atacadas, incluida una niña menor de 14 años. Por todos los delitos, Pradenas arriesga hasta 41 años de presidio. A nuestro juicio, los distintos hechos que se atribuyeron son de una misma naturaleza, entonces el tribunal podría realizar esa adecuación de pena que nosotros solicitamos. No excediera de 10 años y un día de privación de libertad. No podemos dejar de olvidar que lo que se ha acreditado son afectaciones a cada una de las víctimas, por lo cual también hay que tomar este paso con tranquilidad, pero sí entendemos que este hito marca un punto relevante en la etapa reparatoria de cada una de las víctimas. Pedir una pena por cada delito, penas que suman más de 40 años, y a partir de eso el tribunal debe resolver la situación. Antonia no se fue en silencio, alzó la voz por todas, puso en la palestra la perspectiva de género y devolvió la credibilidad a las víctimas, haciendo aún más fuerte su palabra. Ahora, la última la dirán el próximo 28 de julio, día en el que se conocerá la sentencia que deberá cumplir el responsable de 5 abusos sexuales y 2 violaciones, Martín Pradenas. 5 abusos sexuales, 2 violaciones. En este segundo juicio se declara culpable a Martín Pradenas. Vamos a conocer a final de mes cuál va a ser finalmente la pena efectiva a la que va a ser sometido. Y estamos con 2 invitadas porque queremos abordar distintas aristas de este caso que lamentablemente ha tenido además que revictimizar en varias oportunidades a las mujeres que han denunciado a Martín Pradenas, pero que por otro lado, si queremos ver
el vaso medio lleno, genera un precedente en la justicia chilena, lo cual puede permitir también, tal como lo decían ahí en algunas declaraciones, que más mujeres se atrevan, por ejemplo, a denunciar situaciones que hoy día probablemente muchas veces callamos, producto de la falta de la confianza en la justicia y en lo que esto a una pena puede acceder. Estamos con Bárbara Sepúlveda, ella es abogada, especialista en equidad de género, si tengo entendido. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias. Y también estamos con Carol Galleguillo, especialista en trauma psíquico, porque, como yo lo decía, Carol, bienvenida. Queremos abordar este tema que no solamente es un caso judicial, sino que tiene muchas aristas. Es, por lo menos para mí, un tema social que, como yo lo decía, marca un precedente en la justicia. Y ahí me gustaría conocer su opinión respecto a este veredicto que conocimos terminando la semana pasada y que lamentablemente tuvo que repetir, ¿no es cierto?, un montón de situaciones por las que pasaron las mismas víctimas, producto de esta especie como de triquiñuela, decía yo, que se usó precisamente para anular el primer juicio, pero que finalmente le da la razón a las víctimas. Para primero conocer tu opinión acerca de este veredicto. Yo creo que era un veredicto esperable. Lo bueno que la gente también nos está viendo, es difícil de entender a veces por qué ocurren los juicios, se anulan y se vuelven a realizar. Pero en este caso ya no queda nada más. O sea, tenemos un segundo juicio que llega al mismo veredicto que el primero. La condena en particular, cuántos años va a estar en la cárcel Martín Pladenas, eso no lo podemos saber hasta el día 28 de julio, que es la audiencia en la cual se va a dar a conocer los detalles de la sentencia. Pero evidentemente, y es algo que ya sabíamos y podíamos esperar, porque cuando se cuestiona, ¿cierto?, algunas publicaciones en redes sociales de un juez que estuvo en primer juicio, lo que sucede es que no se cuestiona el fondo. No se cuestionaron los testimonios, ni la prueba, ni la calificación de los delitos. Entonces, más bien era una cuestión de forma. Y que tenía que, por supuesto, en ese caso, en un fallo bien dividido en la Corte Suprema, eso no fue unánime, que la mayor parte, en ese caso, de la Corte estableció que había una imparcialidad y que necesitaba realizarse el juicio nuevamente, pero es una cuestión de forma. Y eso es súper importante. No se está cuestionando el fondo y eso creo que también es una señal importante para las mujeres y para las víctimas en este caso. Pero también, hablando sobre las víctimas y esta, por así decirlo, el volver a hacer este juicio, también, Carol, afecta finalmente a todas las personas que dan su testimonio. Es una doble victimización. Este proceso, ¿cómo los puede afectar a ellas en su reparación? O sea, puede ser incluso una retraumatización. Claro. Pensemos aún que el abuso sexual, las agresiones sexuales constituyen prácticamente trauma, ¿verdad? Eso pensémoslo como una herida que sangra, una herida que puede infectarse, una herida que duele. Pensemos ahora qué es la victimización o revictimización secundaria. Es cómo el contexto, estos organismos que debieran estar ahí para proteger a las víctimas, estos organismos muchas veces estatales que brindan servicios, ¿cómo dan respuesta a aquello? ¿Cumplen o no cumplen? Cuando fallan, pasa esta victimización secundaria que produce una retraumatización, es decir, esta herida que está sangrando no solamente no ayudamos a curarla, sino que volvemos a hacer una herida sobre esta, se profundiza, duele más, afecta tremendamente, y no solamente a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas, familia, y diría también yo, a todos quienes estamos viendo esto. Pensemos en personas que podemos tener otros traumas, otras heridas al respecto, y nos enteramos de esto. Vemos muchas veces el manejo social, jurídico, que pudo haber al respecto. ¿Qué pensamos? Decimos, tenemos la confianza institucional en decir, yo voy a denunciar, me atrevo a pasar por todo esto, quizás me lo cuestiono. Sí, claro. ¿Qué mensaje está llegando, verdad? Bárbara, quería preguntarte sobre justamente esta sentencia, porque hemos visto que hace poco hubo también otro caso donde se pidió 40 años y se terminó dando 20 años finales. ¿Puede llegar a pasar lo mismo en este caso o al ser un segundo juicio ya no? Puede pasar lo mismo, porque lo que va a suceder, o sea, lo que sucede es que se hace nuevamente el juicio completo, pero solamente la etapa del juicio. En los procesos penales hay varias etapas, la etapa de investigación, la preparación del juicio oral y después el juicio en sí. Y eso es lo que se anula, y eso es lo que se repite. Por eso también es una cuestión, simplemente para resguardar el debido proceso, se cambian los jueces, ¿cierto? Son jueces nuevos,
pero no se cuestiona el fondo, no se cuestiona en este caso la prueba, los testimonios, lo que dijeron las víctimas, cómo se calificaron esos delitos. Tenemos abuso sexual, violación, abuso sexual a una menor de edad. Entonces, ahí, todas menores de edad, pero una menor de 14 años. Por eso, que le den 20 años me parece que es un chiste para la familia, ¿no? Y lo dijimos la primera vez, o sea... claro, si uno realmente contabilizara todos los delitos que cometió y que quedaron, no solamente, o sea, fidedignamente establecidos en un juicio y que se anula y vuelve a quedar nuevamente culpable en todos los delitos que se le imputaron, eso evidentemente yo creo que le da la razón a la Fiscalía. Y la Fiscalía está pidiendo más de 40 años porque cada una de las víctimas, contra cada una de ellas se cometió un delito distinto. Oye. Y cada uno de esos delitos tiene una sanción asociada. Y si tú los sumas, te da más de 40. Y yo escuchaba bien, no sé si estoy en lo correcto, pero al parecer el abogado defensor estaba diciendo que como eran del mismo tipo, podía ser una sentencia menor. Claro. ¿Eso es un argumento? Lo que pasa es que la defensa va a intentar que sea la menor cantidad de tiempo posible. Y no sé si sea un argumento de peso que el tribunal vaya a considerar, pero me parece que es mucho más de peso lo que está señalando la Fiscalía. Bueno. Y perdón, y corto, esos 40 años en la práctica, ¿a cuánto podría ser efectivo si no es, o sea, en el fondo él no ha estado preso antes, etcétera? ¿Cuántos años efectivos son eso? No, en este caso, la gravedad de los delitos y la cantidad de delitos, no hay posibilidad de que esto salga, ¿cierto? La vez pasada también era un presidio mayor calificado y en ese caso... O sea, no tiene acceso a beneficios. No. Porque vemos lo que pasó con Nicolás López. Nicolás López. Sí, hemos visto... una buena pregunta también. ¿Por qué Nicolás López, por ejemplo, está, mientras hace su proceso, está libre y viviendo la vida común y corriente? ¿Por qué? ¿Por qué él no está condenado, por qué no está preso? ¿Cuál es la diferencia ahí? En este caso yo creo que por Nicolás López también me parece un resultado bastante injusto y muy revictimizante. O sea, la victimización secundaria se produce de todas maneras cuando la persona que te agredió sexualmente ahora está caminando por las calles. Yo creo que eso es indiscutible. Que además, bueno, esta libertad vigilada, ¿cierto? Le permite él hacer su vida. Eso es así. Sí. Y lamentablemente yo creo que ahí la defensa fue bastante buena en ese caso para solicitar que por la irreprochable conducta anterior de Nicolás, ¿cierto? Que no había sido sentenciado previamente, que no había tenido una condena previa. Y hay argumentos que en derecho, bueno, los jueces consideran y en el caso, o sea, que uno puede estar en desacuerdo, ¿cierto? Como yo estoy en desacuerdo de que Nicolás López esté en libertad vigilada cuando debería cumplir su tiempo en prisión. Y yo creo que eso también pasa porque en Chile es bien injusto con las mujeres, con los delitos, machista. Con los delitos sexuales, pero Con también todo. hay una cuestión de clase que yo creo que es importante señalar, porque si estas personas no tuvieran dinero, no tuvieran el poder adquisitivo que tienen, su familia, etcétera, o incluso ser personas famosas, todo eso, finalmente hemos visto, lamentablemente, que en ese sentido el sistema judicial falla. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que cumple la perspectiva de género dentro de este caso, en el caso de Martín Pradenas? Y el precedente que sienta también. Marca un precedente. Totalmente. Y es fundamental, creo yo. Cuando vemos un juicio tan distinto que puede llegar a ser si se aplica la perspectiva de género o no. Si tú te das cuenta, esto ha sido muy largo, ¿cierto? Perdón, en el año... pero contemos de principio qué es la perspectiva de género y en este caso por qué se aplica en este juicio. Sí, bueno, es un enfoque de la justicia en la cual tú observas los fenómenos, ¿cierto? Como los delitos, una violación o un abuso, y también a los intervinientes, tanto la persona que en ese caso está acusada como las víctimas, sin sesgos y estereotipos que normalmente ocurren en la justicia. Es un aspecto que, por cierto, las leyes suelen ser bien machistas, pero también hay una cultura judicial que es complicada y que también espera algunas cosas de las víctimas. Y son cosas que tú no lo vas a leer en la norma expresamente, pero, por ejemplo, Y no si solo una judicial, víctima de también violación... cuando vas a denunciar, por ejemplo. O sea, comienza allí. Por eso yo hablo del sistema judicial y no solamente de los tribunales, porque una mujer que va a denunciar un delito sexual y no le creen, o ponen en duda o tratan de minimizar la situación, o incluso que a nosotros nos han llegado muchísimas, como abogadas feministas hemos recibido muchísimas veces mujeres que nos dicen: yo fui a denunciar, pero me mandaron a mi casa a resolver esto con mi marido. Y eso pasa porque
falta una capacitación, una introducción, una educación que le haga a estos funcionarios de todo tipo y en todos los niveles de la justicia, desde el primer momento, desde la denuncia, también a integrar una perspectiva de género y que permita que esas víctimas se sientan contenidas, porque lo que, por ejemplo, decía Carol, es así. ¿Cuántas mujeres ven estos juicios y dicen, pucha, si yo denuncio, después va a aparecer mi vida sexual en la televisión y van a cuestionar lo que a mí me pasó porque me tomé un pisco sour antes con mi amiga? O porque estaba vestida de tal forma. O porque tomé esa calle, no me fui en esta calle, o me pedí este taxi, no me pedí este otro. O sea... Pero ¿hay algún tipo de vacío legal, crees vos, importante que hay que cambiar urgente? Porque hemos visto cuántas leyes ya. Ley Antonia, hemos visto muchas, lamentablemente, que a consecuencia de esto. Entonces, particularmente pienso que las leyes, las condenas no son suficientes. Yo pondría cadenas perpetuas, sería mucho más extrema. Porque lamentablemente esto sigue pasando y claro, uno desde la casa puede estar viendo y decir, uy, qué exagerado, no estoy de acuerdo, pero ¿y qué pasa si le pasa a una hija tuya? ¿Qué pasa si le pasa a un familiar tuyo? Quiero ver cuál sería tu reacción. Entonces, hay vacíos legales que por eso aún pasa estos riesgos que, por ejemplo, Pradena ahora puede en vez de 40 tenga 20 años y nada más. Mira, yo creo que en sanciones Chile no tiene sanciones bajas. En los delitos sexuales las sanciones son bien altas. El problema, creo yo, es que donde hay un vacío es en la preparación de tanto los funcionarios de la justicia como los jueces y juezas, pasando por todos los estamentos. Carabineros, gendarmería en su momento. De todas maneras, Argentina tiene una ley que se llama Ley Micaela, que obligó al Estado completo a capacitar a todos sus funcionarios en todas las reparticiones en perspectiva de género. Y eso permitió que muchas personas se relacionaran con la justicia de otra manera y que fueran recibidas por la justicia de otra manera. Claro. Entonces, eso cambia. En ese sentido, tú compartes, me imagino, el tema de la perspectiva de género, de qué manera también uno sale. Yo tengo una hija de 17 años, entonces obviamente para mí este tema es... Yo creo que a cualquier mamá le da terror. Lo que vivimos nosotras en nuestra generación, donde mucho menos se podía hablar y mucho menos se podía contar cualquier cosa, peor aún. O sea, venimos de... Yo tampoco me considero muy vieja, entonces una historia reciente, bastante patriarcal y dura y difícil como para poder exponerse a una situación como la que se expone aquí, que lamentablemente Antonia muere para que esto suceda, ¿no? Porque habían otras víctimas que no habían hablado antes de la muerte de Antonia. Entonces... ¿de qué manera también prendemos estas alertas, además de preparar a estas personas que realmente no están preparadas? O sea, yo coincido contigo. Yo creo que uno llega a hacer una denuncia a Carabineros y probablemente, no sé, la mitad o más de la mitad de las víctimas se deben volver a su casa. Yo creo que ahí hay algo muy importante, es decir, a las víctimas, yo creo, creo que todos somos de alguna manera víctimas de algún delito sexual, de manera directa o de manera indirecta. ¿Ya? Pensémoslo desde ahí, cuando hablamos de la prevalencia que pudiese haber al respecto. Y como sociedad, macro, como individuo o como familia, micro, protegemos, cuidamos, damos la oportunidad y las condiciones para que se devele, para que se diga lo que ocurrió, damos las oportunidades y las condiciones para que se haga una denuncia. ¿De qué manera estamos permitiendo que esto se dé o que no? Permíteme utilizar algo que tú acabas de decir. Tú dices, al tiro lo llegas a ti, dices, tengo una hija de 17 años. Yo tengo una hija que casi va a cumplir 2, pequeñita. Claro. Pero también le puede pasar. Por supuesto. Entonces, al tiro uno lo empieza a pensar ahí. Cuando uno lo piensa en alguien más cercano, se te activan todos los espacios de mayor vulnerabilidad. Por supuesto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estamos generando como sociedad espacios de credibilidad? ¿Estamos generando espacios de escucha? ¿Estamos facilitando las cosas o lo estamos entorpeciendo? Carol, sobre eso mismo, sobre los espacios de escucha, porque también cuando mostramos la nota de prensa hace unos minutos atrás, escuchamos las grabaciones de Antonia que son muy conmovedoras. Ella demuestra con toda su vulnerabilidad lo que le pasó, pero cuando se lo cuenta a esa otra persona, esa persona no lo recibe de la manera que debería haber sido su expareja, ¿cierto? Sino que la expone, la avergüenza y la insulta. Si es que yo soy víctima, ¿cómo sé en quién confiar para abrir mi historia, para comenzar mi sanación? Si es que nos puedes dar alguna herramienta para la víctima. Perfecto, creo que ahí hay varias cosas. Lo primero, decir y develar es tremendamente difícil, porque una agresión sexual lo que te falla principalmente es la confianza y una traición. Entonces,
da una sensación de mi radar de confianza me falló. ¿Cómo sé entonces en quién puedo confiar? Y pareciera que voy probando. ¿Puedo confiar aquí? Y hago, no sé, un comentario, una alusión, y voy probando si creo que puedo. A veces puedo acertar y a veces, comillas, me puedo equivocar. Digo comillas, porque creo que ahí el fallo no está en la víctima, está en la otra persona que traiciona esa confianza, ¿verdad? Pero ahora bien, imaginémonos que le contamos a alguien y esa persona comete una nueva agresión, traiciona esa confianza y nos hiere aún más. Pensemos en esta herida que está tratando de cicatrizar y que se vuelve a herir. ¿Qué hacemos? Por difícil que suene, me atrevería a decir, atrévete y cuéntale a alguien más. Pensemos, yo siempre hago alusión a lo que es las agresiones hacia niños y niñas, porque ahí la desventaja en temas de asimetría o poder, que hablaba Bárbara hace un rato atrás, son aún más evidentes. Pensemos un niño o una niña que dice, chuta, me agredieron dentro de la familia, me agredió mi padre, mi madre, no, mi padre. Fui y le conté a mi mamá no me creyó. Uno dice, no, pero ¿cómo? Pasa mucho. Y pasa más veces de las que nos gustaría decir que pasa. Bueno, pensemos, ¿quién más hay? ¿Un profesor, una profesora? ¿Un tío, una tía? Un abuelo, claro, algún otro familiar también. Que haya alguien más. Generalmente hay ese alguien más, pero es muy difícil de verla. Y cuando uno está en posición de víctima, cuesta ver a ese alguien más. Claro. Bárbara, preguntarte antes de finalizar, ¿qué pasa con las víctimas, con esta doble victimización que hay tanto en el caso de Nicolás López como en el caso de Pradenas? ¿Hay algún tipo de reparo para las víctimas? No, lamentablemente yo creo que ese es uno de los problemas del diseño de nuestro, en este caso, los procedimientos penales. Aquí no hay forma de devolverle a las víctimas, primero, la posición que tenían antes, la situación en la que se encontraban antes de los delitos que se cometieron en su contra. Eso no lo puede hacer el sistema penal, no lo va a hacer nunca la justicia, y en eso, por ejemplo, la psicología tiene mucho que decir. Y lamentablemente, al rehacer el juicio, y que obviamente eso expone nuevamente a las víctimas, que dilata el alcanzar justicia, que pone incluso en entredicho la posibilidad de tener una sentencia como la anterior, porque no sabíamos si se iba a volver a condenar o no. Menos mal se condenó y con esto se acaba. O sea, pero el descanso y la reparación de las víctimas en Chile, lamentablemente, no es algo que vayan a encontrar en nuestro sistema penal. Eso es bueno que la gente lo sepa, pero también... Lamentable. Yo quiero decir que a nosotros nos ha pasado mucho que las víctimas no necesariamente se acercan a las abogadas y quieren tener estos juicios porque quieren que una persona, ¿cierto?, pase todos sus días en la cárcel, sino más bien buscan el reconocimiento de que lo que les pasó fue real. Y que la justicia diga que lo que a ti te pasó fue verdad, y que a pesar de que desconfiaron de tu testimonio o trataron de minimizar lo que te pasó, que en el fondo haya una sentencia, con eso comienza una especie de reparación. A nosotros nos ha pasado que las mujeres con eso sienten, incluso es más importante que la sentencia diga que ellas fueron agredidas, violadas o abusadas, es más importante que lo que pase con el tipo. Que la sentencia en sí. Que lo que pase con su agresor, incluso. Y yo creo que eso habla mucho de qué es lo que buscan las mujeres con la justicia, porque se le ha negado tantas veces su propia realidad y su propia experiencia, y ha sido puesta en entredicho, incluso públicamente, que ese momento ya es un poco reparador. Ahora, no es la reparación ideal, y en eso nuestro sistema está en deuda, y eso hay que reconocerlo, porque eso hay que cambiarlo. Vamos a estar muy atentas a lo que pase el 28 entonces de este mes, y les agradecemos a ambas por haber venido esta tarde acá. Y Elena, déjame agregar que hay un teléfono que es apoyo a víctimas, que es el 600-818-1000. 600-818-1000, ahí está en la gráfica, así que ahí si tienen algún familiar o algo, saben que ahí tienen un teléfono de apoyo. Bueno, y